¿Puede el cristiano atar a Satanás y a sus demonios? ¿Respaldará la palabra del Señor esta práctica? En la actualidad son muchos los creyentes alrededor del mundo que se pasan los días atando y desatando, usando declaraciones como esta: yo ato a Satanás, o yo ato al espíritu de Jezabel, o al espíritu de Absalón, o ato al hombre fuerte. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de este asunto? En este video estudiaremos los diferentes pasajes que muchos creyentes usan para sostener esta práctica. Y analizaremos también a qué se refiere la Biblia con atar al hombre fuerte. Dios te bendiga. Si es primera vez que observas uno de nuestros videos, mi nombre es Pablo Samuel y este canal se llama Revelando la Verdad. Aquí compartimos cada semana una enseñanza bajo la dirección del Espíritu Santo con el propósito de poder bendecir tu vida de tal manera que puedas ser edificado, consolado y exhortado. Quiero decirle que es motivo de oración nuestra que esta enseñanza pueda producir frutos eternos. Te recomiendo que le des pausa ahora mismo a este video y te suscribas a nuestro canal. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas. Sin más demora, quiero pedirte que me acompañes hasta el final en el tema de hoy. Hace ya un tiempo he sentido hablar acerca de este tema, debido a que en los últimos años se ha vuelto muy popular dentro de la fe cristiana la práctica de atar a Satanás y a sus demonios a través de la oración. En todo el planeta Tierra, cientos de creyentes cuando oran usan expresiones como esta: ato a Satanás y a sus demonios, o ato al Leviatán, o ato al hombre fuerte, o ato al espíritu de Jezabel. Y todo esto se debe simple y llanamente a que lo han escuchado de otros o que no han interpretado correctamente los textos bíblicos que hacen mención a la palabra atar y desatar. Antes de analizar cada uno de estos pasajes, me interesa esclarecer que no tengo nada en contra de la guerra espiritual, sino todo lo contrario, predico y enseño sobre la guerra espiritual. La Biblia dice en Santiago capítulo número 4 versículo número 3, piden y no reciben porque piden mal. De la misma manera sucede con la guerra espiritual. Si nosotros enfrentamos a nuestro enemigo, lógicamente me estoy refiriendo a Satanás y a sus demonios, de la manera incorrecta, ignorando qué se nos permite y qué no, a través de la palabra de Dios, es casi seguro que no obtendremos los resultados esperados. Por esa razón se hace necesario conocer el correcto significado de dicha expresión, interpretándolo a la luz de su contexto. De esta manera podremos conocer si tiene respaldo bíblico la doctrina de atar a Satanás y a sus demonios. Son 3 los pasajes comúnmente usados para sostener dicha práctica. El primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo número 18, versículo 18, y dice de la siguiente manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es muy importante que yo inicie enseñando algo. Todo versículo debe ser analizado en todo su contexto. Yo no puedo sacar de un versículo una doctrina sin leer todo el contexto o trasfondo bíblico. Todo el que lee un versículo independiente puede considerar que sí se puede emplear la práctica de atar a Satanás y a sus demonios. Y ahí es donde está el gran error. Es como que usted pase por un lugar y escuche a 2 personas conocidas conversando. Si usted no escuchó el trasfondo de toda la conversación, puede malinterpretar el mensaje solamente por las palabras que logró escuchar.
Esto es lo que sucede con este y con los demás pasajes. Al no realizarse un estudio de todo su contexto, muchas personas lo malinterpretan. Ahora bien, ¿a qué se refiere la Biblia en este contexto con la expresión atar y desatar? Se refiere a la disciplina eclesiástica. Y le dejo como tarea que estudie cuidadosamente el versículo 15 hasta el 22. Si escudriñamos con mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que todo el contexto habla sobre la disciplina en el cuerpo de Cristo. En el versículo número 15 podemos ver claramente instrucciones del Señor Jesús de cómo proceder en casos de ofensa o de cualquier otro tipo de pecado entre hermanos. El versículo número 15 dice de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, el versículo número 18 es el que más se malinterpreta por la mayoría de los creyentes. Y dice de la siguiente manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere esto? La palabra atar y desatar era conocida por los judíos como prohibir y permitir. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo refleja de esa manera. Por lo que este pasaje es un llamado de Jesús a todos sus discípulos a que velen con celo santo por el cuidado de la disciplina entre los creyentes. Sin dudas, este verso se refiere a que hay cosas prohibidas en los cielos, como la mentira, la fornicación, el engaño, los pleitos, las disensiones, por citar algunos ejemplos, que de la misma manera deben ser prohibidas aquí en la tierra. Como también hay cosas que son permitidas en los cielos, alabado sea el nombre del Señor, que están en la voluntad de Dios, que deben ser permitidas por aquellos que tienen la responsabilidad de velar por un grupo de creyentes. También es importante señalar que en el primer siglo judío los rabinos usaban esta declaración durante el ejercicio de su función para declarar culpable o absuelto a aquellos a quienes se le había evaluado su conducta. Esta expresión significa que la conclusión a la que ellos llegaran como el resultado del método de confrontación instruido por Jesús será ratificado por Dios o aprobado por Dios en los cielos. Por tanto, si el ofensor se arrepiente, el ofendido le perdona, la deuda es cancelada y la comunión es restaurada. Pero este perdón no solo queda a nivel interpersonal o terrenal, sino que Dios en los cielos también perdona al ofensor, cancela su deuda y restaura su vida de una manera sobrenatural. Esto es desatar o declarar absuelto en los cielos lo que ha sido desatado en la tierra. Pero si por el contrario no hay arrepentimiento, el ofendido no perdona al ofensor, tampoco Dios le perdonará. Esto es atar o declarar culpable en el cielo lo que ha sido atado en la tierra. El versículo número 22 termina también con una instrucción de nuestro Señor Jesús acerca del perdón. O sea, que todo este pasaje tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Por lo que entendemos a la luz de la palabra que este texto no respalda la práctica de atar a Satanás y a sus demonios. El segundo pasaje se encuentra en Mateo capítulo número 16, versículo 19. Es muy importante, como les aconsejé en el primer texto que usamos, que lea todo el contexto, o sea, los versículos que están antes y los que están después, para ser más específico, del versículo número 13 al versículo número 20. Vamos a leer en esta ocasión el versículo número 19, que dice de la siguiente manera: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
desatado en los cielos. ¿A qué se refiere este verso? Prácticamente se refiere a lo mismo. Se usa la misma expresión rabínica que significa prohibir y permitir, usada también para declarar culpable o absuelto, excomulgado o readmitido. Es muy importante entender que el Señor Jesús, a través de esta declaración, le estaba dando un anuncio profético a Pedro de lo que haría con él en el futuro. Recuerde que la predicación del Evangelio es la llave del reino de los cielos. Es lo que permite entrar a una persona a la patria celestial. Y ciertamente Pedro predicó el Evangelio abriendo las puertas para los tres grupos de personas que existían en la antigüedad: judíos, gentiles y samaritanos. Otra de las interpretaciones de este pasaje es que Jesús le dio las llaves del reino y la autoridad también a los apóstoles, de tal manera que cuando ellos fueran a predicar el Evangelio, entonces aquellos que le recibieran estarían entrando al reino de los cielos, o sea, estarían siendo desatados, y todos aquellos que rechazaran el mensaje estarían siendo atados para el castigo o la condenación eterna. Es importante también resaltar que esta autoridad también era para corregir en cuanto a conducta, prohibiendo y permitiendo según las enseñanzas de Jesús. Luego de analizar este otro pasaje, sin lugar a duda, podemos decir, mi hermano, que el mismo no acredita al cristiano atar a Satanás y a su demonio, ya que al estudiar todo su contexto tiene otro significado más consistente. Y el tercer pasaje, querido hermano, se encuentra en Mateo capítulo número 12, versículos del 22 al 37, y sus paralelos se encuentran en Marcos capítulo número 3, versículo del 20 al 30, y Lucas capítulo número 11, versículo del 14 al 23. En esta ocasión vamos a leer Mateo capítulo número 12, versículo 29, que dice de la siguiente manera: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En este caso sí se está refiriendo a Satanás, pero no exactamente a que le atemos. Debemos analizar los tres relatos de los evangelios sinópticos para comprender el significado de estos versos. Es importante notar que Marcos aclara que las expresiones resaltadas en estos versos son parte de las parábolas expresadas por Jesús. Marcos capítulo número 3, versículo 23 dice de la siguiente manera: y habiéndolos llamados les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y el versículo 27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Claramente este ejemplo es una analogía de Jesús, por lo que no entender el género literario de la declaración le ata conduce a una errada interpretación y a una inapropiada práctica de la fe. En ningún momento estos pasajes orientan al creyente a atar a Satanás y a sus demonios. Jesús usó esta analogía para responderle a los fariseos, pero también para enseñarle a sus discípulos que deben de prepararse, porque se van a enfrentar a alguien que es fuerte, a alguien que tiene poder, pero en ninguna manera le concede la autoridad al creyente de atar a Satanás y a sus demonios, ya que tal acción no es bíblica, mi hermano. Ni por sus discípulos fue practicado esto, ni por Jesús, querido, ni por los creyentes del primer siglo. De hecho, no sé si te has puesto a analizar, pero suena a un poco ilógico e incoherente que Satanás ande suelto todavía provocando toda clase de maldad, si supuestamente fue atado por los creyentes que creen en esta práctica. Por lo que esto da a entender dos cosas. Lo primero es que demuestra poca autoridad en los creyentes que lo practican, porque le atan supuestamente y se sueltan con facilidad.
porque al otro día o quizás pocas horas después vuelven a practicar el ejercicio de atarle, lo que es algo ilógico que si usted ata a alguien vuelva a molestarle, o quizás puede ser que se ata con una cadena muy larga, que estos seres pueden hacer lo que le parezca, lo cual considero algo erróneo. Y en segundo lugar, querido hermano, todo eso da a entender que la práctica de atar a Satanás y a sus demonios no es respaldada por la Biblia. Si fuera así, puedes estar convencido que la maldad hubiese disminuido, porque desde que se practica esta modalidad quedaran pocos demonios por atar. Por lo que se hace necesario entender que esta práctica no es bíblica. De hecho, todavía no ha llegado el tiempo de atar a Satanás. Esto ocurrirá en los tiempos finales y no seremos nosotros los seres humanos, sino que del cielo descenderán ángeles para atarle por 1000 años. Así lo revela el libro de Apocalipsis. Por lo que te animo a que uses las declaraciones de Jesús y de los apóstoles para hacerle frente a Satanás y a sus demonios. Usa la declaración que usó Jesús en el desierto, que le dijo: vete, Satanás. O como se escuchó allí en el libro de Hechos, que le dijeron a aquel espíritu: sal fuera en el nombre de Jesús. Que el Señor te reprenda, como hizo el arcángel Miguel, que aún siendo un ángel usó esta declaración. La palabra del Señor declara, mi hermano: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Uno de estos 3 pasajes estudiados instruyen al creyente a atar al diablo o a los demonios. Los 2 primeros casos se refieren a la disciplina en la iglesia, se refiere a cómo se debe perdonar al hermano, y la confesión de Pedro comunica la autenticidad de la autoridad, la disciplina y gobierno delegado a la iglesia por Jesús. Y en el último caso es una analogía donde el Señor les responde a los fariseos y les advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también enseña a prepararnos para enfrentar a nuestro enemigo. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, coméntanos qué te pareció. Recuérdalo compartirlo en tus redes sociales y darnos un fuerte like para así saber que nos estás apoyando. Un abrazo y hasta un próximo video.